Opina Derecho, por el doctor Georg Sileski. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuáles son los elementos de existencia de un acto jurídico? Ya te había platicado efectivamente que el aspecto del análisis de lo que es el hecho jurídico y el acto jurídico, evidentemente tendrías que iniciar con un libro de introducción al estudio del hecho, que ahí se explica de manera muy sencilla para nosotros que fuimos abogados, que ya transitamos por ahí. Tenemos que retomar exactamente lo que nos habla, por ejemplo, García Máinez en su libro, como filósofo del derecho, te habla de manera muy amplia sobre estos aspectos. Ahora, pero si vamos a profundizar ya sobre la cuestión de la existencia de un acto jurídico, nos tendríamos que remitir precisamente a libros que tienen que ver con la teoría de las obligaciones, fundamentalmente. En este sentido, ahí ya podríamos hablar de lo que hace unos momentos hablaba del efecto volitivo del acto jurídico. Esto es, el acto jurídico necesariamente interviene la voluntad de alguna parte. Y estoy hablando incluso de un acto jurídico como puede ser un acto administrativo. ¿Sí? Existe o no la voluntad de la autoridad para emitir tal acto. Por eso, ahí, en ese contexto, el efecto volitivo es muy importante para considerar la existencia o no del acto jurídico. Y en este sentido, por eso, el acto jurídico, para considerarlo existente, deben tener dos elementos. Primero, exactamente, el consentimiento, el efecto volitivo, la voluntad de quien emite el acto o participa en el acto. Si es un acto administrativo, exactamente la intervención de la autoridad en este contexto. Y por otro lado, ese es, si fuese un particular, un contrato, por ejemplo, en el acto participan las partes quienes suscriben aquel acto jurídico. Y puede ser pues, un acto unilateral, por ejemplo, que pueda generar alguna obligación en este contexto, sí, pero regularmente en este sentido es la voluntad o el consentimiento como el evento fundamental de existencia. Y el segundo elemento es el objeto de aquel acto jurídico. ¿Qué sucede con respecto de este objeto? Si no existe, o sea, ya vimos, si no existe voluntad de la autoridad, no existe voluntad de las partes respecto del acto jurídico, ese es inexistente. ¿Sí? Ahora, con respecto del objeto, el objeto debe quedar quedar establecido dentro del marco de la ley. Necesariamente tiene que estar establecido dentro del marco de la ley. Aquel acto jurídico que se realiza con un objeto que no esté dentro del marco jurídico, pudiéramos tal vez hablar efectivamente de un acto jurídico inexistente, ¿sí? En un ejemplo, o sea, tuvo un contrato de prestación de servicios profesionales y entonces tú quieres, te cae mal tu vecino y quieres, ya me cayó gordo, ¿no? Entonces tú contratas a un matón para que lo aniquile. Entonces, hay un contrato de prestación de servicios profesionales, porque estás contratando a un profesional para que aniquila a las personas, ¿no? Aquí la pregunta es si realmente ese acto jurídico es existente o no. Existe la voluntad de las partes y el objeto está bien determinado. Sin embargo, efectivamente, el objeto sí, es ilícito, está fuera de la ley. De tal manera que ahí estamos hablando del el acto jurídico inexistente. ¿Sí? El acto jurídico no tiene efectos, no hay manera de que tú, aunque le hayas dado $1,000,000 para que mate a una persona, no vas a poder acudir ante un tribunal para el efecto de exigirle devuélveme ese dinero o cumple
tu compromiso de matar a aquella persona. ¿Sí? O sea, queda muy claro que efectivamente, entonces, el consentimiento, la inexistencia genera la inexistencia porque prácticamente no se dio. Pero cuando respecto del objeto, el objeto cuando no está dentro del marco de la ley, puede estar definido por las partes, pero si no está dentro del marco de la ley, es un acto jurídico inexistente. Entonces, esos son los dos elementos fundamentales del acto jurídico.